con Paola Romero. Ella es referente de la Casa Común de la Villa 2124, compañera nuestra también, así que le agradecemos un montón su visita a este estudio. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es una manera también de visibilizar lo que venimos haciendo ya hace tiempo, hace años, así que bueno, gracias también por esta oportunidad, por mostrar lo que somos. Y bueno, nada, acá estamos. Bueno, Pau, contanos un poco de qué se trata esta Casa Común de la Villa 2124. Sí, bueno, es un espacio de encuentro, de organización y cuidado. Nace del barrio. Nosotros lo que queremos es demostrar, digamos, la construcción de abajo hacia arriba, donde el territorio, la gente común, así como yo, como todos, que quizás, si bien soy una persona militante y activa políticamente, nosotros queremos tener un lugar de encuentro que sea real, que tenga con la participación de los vecinos. No va a ser, digamos, una sede o una unidad básica. Además, justamente la casa común se refiere a esto, que sea un hogar, un lugar de encuentro donde todos podamos participar y aportar a esto, para que tenga digamos, un espacio para construir respuestas colectivas, ¿no? Para justamente formar comunidad, en realidad, lo que queremos hacer. Un lugar de encuentro. ¿Y el nombre tiene algo que ver con lo que hablaba, por ejemplo, el Papa Francisco respecto a la casa común y a cuidar nuestra casa común? Claro, justamente viene desde ahí, bueno, no, el legado que nos dejó el Papa Francisco, ¿no? Justamente viene desde el Papa Francisco, y también, como recuerda Axel, ¿no? Como siempre nombra este lugar de encuentro, de construcción, de comunidad. Sí, de ahí viene inspirado en la casa común. ¿Y qué actividades se están realizando en estos momentos, o está en una fase más inicial? Yo ya sé la respuesta, pero no importa. Claro, está bien, no, ya sabes, pero bueno, para lo que nos están escuchando. En realidad estamos en proceso, todavía no abrió sus puertas la casa común, pero lo que nosotros buscamos es un lugar de contención para las niñeces, para las juventudes, para las mujeres, los adultos mayores. Vamos a tener talleres de alfabetización, apoyo escolar, también de oficios. Nosotros, digamos que como lo que tenemos, que soñamos en grande. Está todo en proceso, pero es lo que nosotros queremos, ¿no? También va a haber un lugar de mujeres, como había dicho, de procreación responsable. ¿Qué quiero decir esto? Vamos a tener preservativos, pastillas desde el día después, test de embarazo, y porque nosotros articulamos bastante con los ESAC del barrio, que es el 35, el 30 y el 49, entonces nos brindan su apoyo. También podemos hacer una derivación directa, por ejemplo, a los ESAC para hacer test de VIH y sífilis. También vamos a tener vacunas antigripales, digamos, como que estamos articulando con otras instituciones y con otras organizaciones también del barrio. Esto realmente es colectivo, es comunitario. Pau, más temprano hablábamos con una compañera también de Barrios de Pie, con Norma Morales, y lo que ella nos comentaba era también un poco las dificultades en el barrio de tratar de hablarle a esa persona que está enojada con la construcción política, con la construcción comunitaria, como que se encierra mucho más en sí mismo y no quiere salir a actuar en comunidad, digamos, sería un poco el concepto. ¿Cómo lo hacen ustedes de la Casa Común respecto a, bueno, hablarle a ese vecino, escucharlo? ¿Cuáles son las acciones también? Es que, bueno, justamente lo que nosotros, la base de crear comunidad es empatizar y hacer una escucha activa, digamos, no, como vuelvo a repetir, soy militante política, creo que en la política como elemento de transformación, pero bueno, nosotros empezamos con lo cotidiano, con lo que, no sé, lo que nos pasa el día a día, las necesidades, las alegrías también, ¿por qué no? Porque también nos suceden cosas buenas. Pero bueno, en este momento lo socioeconómico es bastante duro en el barrio. Yo sé que se siente en todo el país, pero en las villas y en los barrios populares es como que se siente un poquito más. Y bueno, empezamos desde ahí, ¿no? Desde el empatizar, de hacer la escucha activa,
de quizás compartir un platito de guiso, cocinar nosotros también juntos. Nosotros las ollas populares que realizamos o cuando nos juntamos con vecinos y compañeros, no es solamente el plato de comida, digamos, es el hecho de reunirnos, de escucharnos, cortamos una cebollita o algo y vamos charlando y ahí salen los temas más profundos, ¿no? ¿Cómo, esto que hablabas también, que hablábamos con Norma, cómo ves cuando de repente llegan datos, estadísticas y nos aparece la inflación 1,6 o Milei salta y dice que bajó la pobreza? ¿Cómo repercute eso en el barrio, esos números, esa estadística? Es que en realidad, si bien nos importan los números, pero más allá de los números, nosotros, digamos, como que lo padecemos, claro, lo padecemos en lo cotidiano, más allá de... Es que realmente no estamos... escuchamos y vemos y sabemos, pero realmente nos atraviesa la necesidad, la desesperanza y como decía Fer hace un ratito, me importa lo que me pase a mí si yo tengo para comer, claro. No me importa el vecino, pero justamente lo que estamos yendo a buscar a los vecinos, esos que por ahí están en esa lugar, que se sumen a la casa común, también en esto es lo que tenemos, como decíamos, no va a ser una unidad básica. Está abierto a toda la comunidad, más allá de tu pensamiento político, y después todo se acomoda y cae por decantación, porque entendemos que nadie se salva solo y que la organización comunitaria es lo principal que necesitamos hacer, ¿no? Para poder... Capaz te llevo a otros tiempos, pero me interesa cómo vos hablabas, bueno, soy militante política, ¿cuándo recordás que entraste a esa militancia? ¿Qué tiempos fueron y cómo lo recordás hoy en día, esos tiempos? Y bueno, yo en realidad, si bien fui militante social, digamos, sin organización política, durante toda mi vida, porque siempre me interesó, porque justamente creo que no solamente me pasa a mí, sino que nosotros que sabemos la necesidad y del que menos tiene, somos los que ayudamos desde nuestra pobreza, así de lo que fuera, es donde nos interesa el otro, ¿no? Pero bueno, yo tengo la historia de que, bueno, mi mamá era militante política también muy activa, inclusive en la dictadura militar. Tengo esos recuerdos de mi mamá, yendo con mi mamá a reuniones, en ese momento eran reuniones clandestinas, eran super heavy. Esos eran reuniones. Eran reuniones, y bueno, mi vieja poniendo el cuerpo en todo, ¿no? Claro. Y bueno, después también recuerdo, yo era muy chica, yo nací en el año 77, nací en una época bastante dura. Sí. Recuerdo también en el 83 yendo con mi mamá y mi papá a votar y que no encontraban el padrón electoral y que las escuelas estaban todas militarizadas. Imagínate, yo con 6 años y como que no entendía mucho y bueno, nada, me pasaba eso y decía, wow, esto es la democracia. Y vivía en Rivadavia y Junín, a muy pocas cuadras del Congreso, entonces veía todo lo que sucedía, ¿no? Y bueno, después mi mamá militó en una organización que en este momento no recuerdo, pero sí la recuerdo, a Kelly Olmos. Y bueno, la escuché bastante a ella justamente porque mi militancia empezó ahí, yendo con mi mamá a las reuniones y a las unidades básicas. Claro, medio que ya naciste dentro de la militancia casi. En realidad sí, pero bueno, después esto también... Justamente lo que les pasa ahora a los vecinos, ¿no? Que se alejan de la política. Me pasó porque para mí la militancia de mi mamá me alejaba a mi mamá. Porque mi vieja era de bajos recursos, trabajaba en casas familias, por ende tenía que trabajar 80.000 horas. Y después de eso también ir a la militancia, sacar horas. Y si bien yo por ahí muchos momentos estaba con ella, pero no compartía. Entonces como que me alejé. Y empecé de nuevo en el 2019, en enero del 2019, y ya ahí brevemente ya vino la pandemia. Claro. Y como la compañera que vino antes, empecé en Barrios de Pie también a militar. Y bueno, nada, y estuve un tiempo ahí, y bueno, después cambié de organización. Pero claro. Bueno. Bien. Y Pau, contanos un poco cuáles son las problemáticas que en este momento estás viendo ahí en el barrio, en la 21. Sí, bueno, la falta de trabajo. La salud está muy deteriorada. Si bien hay 3 CESAC que dentro de la villa, la falta de turnos, los médicos no tienen la carga horaria, digamos, como para poder atender de demanda espontánea, no hay guardias, también en los CESAC no hay guardias, y tenemos el PENA, que si bien está cerca, pero bueno, también está
sobrecargado de turnos y demás, y tampoco tenemos un acceso directo al Pena. Al Pena, si bien es cerca, pero son alrededor de 25 cuadras que tenemos que ir caminando, y bueno, y los que tienen por ahí se toman un remis, pero bueno, dependiendo de la necesidad. No es para todo el mundo. No es para todo el mundo. Bueno, la educación y la falta de comida, ¿no? Esto es lo que venimos viviendo, ¿no? Y después también tenemos el riesgo eléctrico. El riesgo eléctrico, el agua. Varios vecinos también no están teniendo agua. Pasan los camiones cisterna del gobierno de la ciudad. Cargan los tachos de esos de 200 litros, que eso no es es bastante insalubre. Claro. Porque es agua que está estancada. Y bueno, y eso lo utilizan para el baño y lavar, y bueno, y los que pueden compran los bidones de agua envasada, ¿no? Los que pueden, pero los que no. Y bueno, la verdad que es una situación bastante crítica, que hace años que venimos, y esto con lo del vaciamiento del Estado, las obras públicas, y también la verdad que el gobierno de la ciudad no es que está poniendo muchas ganas en esto de poder solucionar a los vecinos. Claro. Y bueno, después también tenemos la estigmatización de servillero, ¿no? Claro. Es como que si queremos conseguir laburo, queremos buscar a un lado, tenemos que mentir la dirección. Casi nadie tiene la dirección en la villa, porque no nos toman. Directamente. No, directamente. Por histórico, me imagino. Claro. ¿No? Es algo que no sucede ahora. No, Claro. esto fue toda la vida. De hecho, creo que mejoró, pero Claro. como poniéndole ganas, digamos, como que se rompió esto justamente a través de los medios y eso, como que vamos rompiendo eso y nos vamos visibilizando nosotros mismos, porque nos pasa por villeros también. A mí ahora estar acá me cuesta un montón. Yo creo que 40 años de mi vida, tengo 48, 40 años de mi vida negué que era de la villa. ¿Me entendés? Entonces, ¿cómo romper también con el estigma ese del vos no valés, no servís? Si sos de determinado lugar o recurso, es como que no estás dentro de la sociedad. No contás como sociedad, digamos, como ciudadano. Así que bueno, es muy duro. Pero bueno, acá estamos luchando y apostando a bueno, esto que decís de como que desde el barrio mismo uno tiene que romper primero con claro, eso, ¿no? Esa primera lucha es esa. Desde uno mismo, desde uno mismo y después desde el barrio. Porque nos sucede eso. Yo tengo vecinos y vecinas que se mueven, digamos, en el ámbito de la villa. Claro, no trabajan en la villa, construyen, digamos, su comunidad dentro de la villa y eventualmente salen. Nos cuesta hacer un trámite, ¿me entendés? Porque es como que vamos con la zapatilla hoy que llovió, vamos con la zapatilla con barro, ya tenemos el estigma, o nos vestimos de determinada manera, más los pibes y los jóvenes, ¿no? Es como que, o hablamos también de determinada manera. Porque lo que sucede en la 21 que somos 100.000 habitantes. Eso es una ciudad dentro de una ciudad. Es un montón. Entonces tenemos nuestra idiosincrasia villera. Claro. Y bueno, y más de la 21, ¿no? Así que bueno. Y con respecto a vos recién hablabas de la salud integral, ¿no? Pero con respecto a la salud mental, ¿en qué condiciones está hoy el barrio? Devorar. No, eso ya directamente es como que si no vemos sangre, es como que no le damos importancia. No es que no le damos importancia, es como que no tenemos un lugar. Claro. Si bien hay psicólogos y psiquiatras en los ESAC, pero como te digo, bien colapsadísimo, no se consigue, y en los hospitales tampoco. Creo que en la ciudad en general y nuestra salud mental, la verdad que está bastante alterada, porque nosotros, el lugar donde vivimos, suceden muchos tipos de violencia doméstica. De hecho, ahora te lo cuento, Fer, que cuando estuvimos festejando el otro día, que calculo que habrán hablado del locro. Del sábado que estuvimos en la DF. En la DF, sí. Bueno, me enteré, llegando al barrio, me enteré que en la esquina de mi casa habían matado a una persona. ¿Me entendés? Y había quedado mis hijas y mis nietos. Entonces, ¿cómo? ¿Qué salud mental? ¿Me entendés? Y eso lo tenés que procesar uno solo. Es como que, bueno, manejar toda esa ansiedad y todo eso es como que es un montón, ¿no? Y bueno, y el no llegar también a fin de mes, no tener que darle de comer a tus hijos, a tus nietos. Bueno, yo hablo mucho de nietos porque yo soy abuela, pero los tengo muy presentes. Pero no sucede eso, es muy duro. Y eso también genera violencia. Porque cuando no tenés que darle de comer, no sabes qué hacer, y esa contención, ¿dónde está? No la tenemos. Así que es muy duro. Y me imagino que
personas como vos que son referentes, que están, bueno, ahora vos estás en la casa común, u otra compañera que esté en un comedor, imagino que la carga es absolutamente superior de todo, porque es las que cuidan, no las cuida nadie. Claro, Entonces, exactamente, que como te decía antes, para nosotros los comedores o las ollas populares no es solamente un plato de comida, Claro. es un lugar de encuentro, de escucha, y bueno, íbamos contando esto, ¿no? De lo que nos viene sucediendo en lo cotidiano. Bueno, mi hijo le sucedió esto, bueno, pudo superar tal obstáculo, lo fue bien en una prueba, no sé, terminó la secundaria, porque también nos suceden cosas Sí, buenas, obvio. ¿no? Tenemos muchos vecinos y vecinas que van a la universidad, que ya terminaron, que son profesionales, que eso antes no sucedía. Pero eso, digamos, como que tiene que ver con una lucha, digamos, si a una persona le cuesta terminar una carrera universitaria, créeme que a nosotros nos cuesta 10, 20 veces más que cualquier otra. Pero bueno, aún así lo hacemos. Ujú. Y acá estamos. En estos tiempos que bueno hablabas mucho más individualismo y tratar de buscar la comunidad igualmente, ¿cómo ves en el barrio la actitud y a los jóvenes, ¿no? A los jóvenes, a los adolescentes o jóvenes en base a esto, ¿no? En base a la comunidad. ¿Tienen ese interés? ¿Está también el individualismo ahí en ellos? ¿Cómo lo vas viendo vos a los pibes? Como te decía, nosotros, y los jóvenes incluidos, nosotros lo que tenemos que empatizamos siempre, como sabemos lo que es la necesidad, somos el primero que está en una colecta cuando un vecino fallece, Claro. salimos por más que no conozcamos al vecino, porque somos 100.000 habitantes, hay veces que no nos conocemos entre nosotros, vamos a Cacupé y pedimos un formulario que el padre Toto no firma y vamos a los vecinos recolectando dinero para poder pagar el sepelio, o no sé, un paquete de arroz o lo que fuera, y los jóvenes también. De hecho, hace muy poquito empezaron a militar también con nosotros y son parte también de la casa común, unos jóvenes que son de otro sector de donde nosotros estamos, que es aproximadamente, imagínate lo grande que es la villa, son 6 cuadras, 7 Claro. cuadras, entonces ellos también están empezando ahí con una olla popular y un lugar de contención para jóvenes, ¿no? Que en el lugar de estar, digamos, en otra, digamos, en que me importa a mí mismo, están cocinando, compartiendo con los vecinos y las vecinas. Así que bueno, para nosotros es un montón eso. Así que bueno, lo veo bueno, y si bien sucede, no vamos a negar que es una realidad que está el vecino, que no le interesa al otro, Obvio. pero bueno, vamos por eso, vamos a buscarlos a ellos y también preguntarle que por qué están en esa, ¿no? Eso es clave. La clave es eso, del empatizar y saber escuchar, que bueno, qué les llevó, porque nosotros todos tenemos una historia atrás. Claro. Es lo que creemos nosotros, nadie nace malo o individual, el ser humano de por sí está en comunidad, pero ¿qué nos lleva a tener ese sentimiento o manejarlo de esa manera, ¿no? Ujú. Y con respecto ya metiéndonos en lo que tiene que ver más en lo electoral y todo lo que conlleva eso, ¿vos crees que la esperanza está, la esperanza y por ahí esto de tener una alternativa está puesta en la figura de Axel, en la figura de... Sí, obviamente que sí, es el único que está bancando desde la provincia. Axel Kicillof es el que viene bancando a nosotros también acá en Ciudad, ¿no? Que si bien no es somos parte de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Pero es la única figura que realmente nos representa y que también desde su humildad, ¿no? De recordar, ahora no me acuerdo el modelito del auto que tenía, pero siempre humilde, tomando el Clio. mate, el Clio, sí, yo cuando lo veía moría. Y bueno, y todos, ¿no? Que es una persona súper representativa en lo político y también, digamos, justamente de esto, del cotidiano, ¿no? Que es bien de pueblo, bien de abajo, que que está junto con el pueblo. Ujú. Sí, creemos firmemente en Axel Kicillof. Bien. Así que estamos... Bueno, me gusta. Y bueno, justo son los tiempos ahora tenemos esta doble elección que nos queda, por un lado Sí. de la provincia, Y por otro qué lado. significa lo de Axel, ¿no? Claro. Justamente esa fortaleza y bueno, las elecciones nacionales. ¿Cómo ves vos ese panorama? ¿No? De acá, ¿lo ves con esperanza? ¿Lo ves
ahí con cierto... ¿Cómo ves que puede pasar esto? Más que nada en las nacionales de octubre, ¿no? Sí, la verdad que la incertidumbre la tenemos, es como lo cotidiano, como no sucede. Yo siempre reflejo la vida que nosotros llevamos porque nosotros vivimos en la incertidumbre, digamos, como que no tenemos nada nunca resuelto, pero no, elegimos creer y creemos que es más, estamos trabajando fuertemente como para que en toda Capital Federal, para que nos vaya y bueno, en todo el país en realidad son nacionales, ¿no? Pero bueno, hablo de Capital porque es lo que nosotros estamos haciendo. Pero no, yo creo firmemente de que nos va a ir bien. Y justamente por esto, porque de a poquito estamos volviendo las bases al territorio, digamos, a la verdadera construcción, ¿no? El otro día hablaba con un compañero y en esta cuestión de que viene, que volvió en general el descrimiento en lo político y demás, él me decía, y lo escuché ya bastante y ahora un poco lo está diciendo vos también, en estos últimos pequeños tiempos, meses si se quiere, empieza a volver a estar en la charla, en la palabra, ¿no? Lo político otra vez. ¿Sentís que está de a poquito pasando otra vez eso? Sí, claro que sí. Justamente lo que te nombraba, por ejemplo, no es casual que estos chicos que son hinchas históricos de Barracas Central. Barracas. Yo también. Vos también sos de Barracas Por Central. historia, yo soy de Racing, mi viejo era de Barracas, íbamos a ver a Barracas en los 90 también, en los 2000 también. Estuvieron el sábado, ¿no? Sí, exactamente, estuvimos ahí charlando, mi viejo jugaba al básquet también en Barracas, me acuerdo cuando falleció le hicieron un minuto de silencio. ¿En serio? Sí, la verdad que así tengo el corazoncito ahí de Barracas. Bueno, viste, todo en un mundo como que todo nos une. Y estos chicos empezaron a militar también, ellos son de ahí de la avenida Iriarte y bueno, están, digamos, son... hinchas de Barracas, digamos, de sus comienzos, claro. De que nacieron, son pibes que tienen entre 25 y 30 años. Y bueno, y justamente por esto, porque creen justamente en la política, porque todo es político, claro, ¿entendés? Todo es político y bueno, y lo que nosotros también en la Casa Común lo que queremos hacer es una formación política, porque realmente creemos en la política como elemento de transformación, ¿no? Entonces, bueno, nos queremos formar, queremos abrir estos debates y escucharnos, porque algunas veces es como que los lugares no son para nosotros, es como que nos cuesta llegar a los lugares de decisión, digamos, en la política hablando, sí, ¿no? Claro. En los lugares, digamos, de referencia también, es como que siempre nos tuvieron para la foto o para la olla popular o bueno, vamos con los pobres que queda bien y bueno, una palmadita en la espalda y demás. Y nosotros creemos en esto, en que tenemos que ocupar esos lugares de decisión y de escucha, ¿no? Que nos escuchen también a nosotros. ¿Sentís que estaba más abierto y es posible llegar más ahí? Firmemente. La verdad que hemos encontrado un lugar donde nos escuchan, donde no nos tienen para la foto, para llegar, para que, digamos, llenar los micros. Realmente sabemos a dónde vamos y qué es lo que queremos. Claro. No nos subimos a un micro sin saber qué es lo que es clave. Excelente. Sin saber a dónde vamos. Claro. Y creo que ahí se relaciona un poco con lo que dijo en un momento Bere acá también, Berenice Yáñez, que es la legisladora que está en este momento por la legisladora porteña, que ella decía que el trabajo continúa después de las elecciones, no durante la campaña, sino que justamente cuando se termina la campaña, ahí es donde arranca el laburo militante. Creo que tiene mucho que ver con lo que vos decías. Claro, en realidad antes, por más que no haya elecciones, nosotros esta apuesta de la verdadera transformación, repito, la transformación, porque la verdad que no tenemos que volver a transformar, porque estábamos en un lugar en el que, bueno, yo me salvo solo, no me importa el otro, en que no creo en la política, voto a cualquiera, total es igual, ¿me entendés? Y no es igual, necesitamos un Estado presente. Claro. Para tener estas oportunidades, como nosotros decíamos, de ir a las universidades, de poder estudiar, de poder ser alguien en la vida, somos alguien en la vida, pero bueno, de poder desarrollarnos mejor. La compañera Virginia Rey, que a nosotros la conocemos cariñosamente por Vico. Obviamente vamos a hablar sobre la condena de Cristina, que es el tema que está convulsionándonos desde la semana pasada, y un poco charlar con vos acerca de cómo es que cae esta condena dentro de lo que es el derecho, ¿no? Y cómo
cómo se puede hacer esa lectura desde el punto de vista más profesional. Sí, o sea, en realidad no sé si desde el punto de vista más profesional, justamente porque acá no hubo aplicación de derecho, no hubo justicia, no se respetó absolutamente nada. Para explicarlo quizás más en criollo de qué es. Pero me parece que sí es importante que tengamos algunos elementos como militantes para rebatir también el discurso, porque bueno, muchos sí, la condena, pero tener algunos elementos de más precisión para poder discutir por ahí con otras personas que dicen sí, es una chorra, está bien condenada. No se respetó, digamos, ninguno de los procesos de lo que debe ser un proceso jurídico, ¿no? Hay que tener en cuenta que la causa, digamos, de vialidad se basa sobre la investigación sobre 51 construcciones de rutas y de obra pública en la provincia de Santa Cruz. De esas 51 causas, no se permitió hacer auditoría. O sea, a ver, el propio fiscal, quien acusa, en ningún momento pidió que se haga auditoría sobre esas obras. La única auditoría que se pudo hacer, que figura dentro del expediente, fue hecha por pedido de la defensa. O sea que únicamente Cristina, tratando de defenderse, dijo, bueno, loco, vamos a auditar las causas, veamos cómo las obras, cuáles son y a ver cómo están. Ya empezamos mal, digamos. Ya empezamos mal, porque en definitiva quien alega algo es el que tiene que probarlo. Si el otro está diciendo, acá hubo fraude, acá hubo sobreprecios, acá hubo entrega manipulada de alguna obra, en particular a Lázaro Báez, tiene que poder acreditarlo. No quisieron acreditarlo, digamos. Es una causa en la que básicamente no hay prueba. Entonces yo decía, de las 51 obras que están dentro de esta causa, solo permitieron, a pedido de la defensa de Cristina, hacer la auditoría sobre 5. De esas 5, las auditorías dieron que no existieron sobreprecios, no existió obras pagadas y no terminadas, no existió una particular adjudicación a Lázaro Báez. Eso es uno de los elementos, digamos, fundamentales, ¿no? Porque se estaba basando en que justamente había sucedido eso y claro, eso no sucedió. Era justamente las tres cosas que, entre otras, pero las grandes causas que proponía el fiscal. Claro, ¿no? que es básicamente lo que todos entendemos como discurso, ¿no? ¿Qué pasó? Bueno, pasó esto con las obras. Bueno, eso no está acreditado, no hay pruebas. De hecho, las únicas auditorías que se hicieron demuestran lo contrario, ¿no? O sea, no solo que no hay prueba en contrario, sino que hay prueba a favor de la inocencia, o sea, ¿no? Estas son obras, a su vez, que figuran dentro del presupuesto nacional. O sea, no es que un día a dedo a Cristina o a Devido o a quien sea se le ocurrió adjudicar una obra. Son obras que se presupuestan dentro de la ley de presupuesto nacional que se discute en el Congreso en las dos cámaras de diputados y de senadores. Con lo cual hay un amplio debate, digo, es conocida como la ley de leyes, hay un amplio debate respecto del presupuesto, hay intervención de la oposición, etcétera. Estas obras estaban con sus, digamos, asignadas de cuáles eran las rutas que se iban a construir, que en principio qué plata se asignaba. Todo eso pasó por discusión del Congreso y lo que dice el fiscal es hubo coacción para que los diputados y senadores aprobaran ese presupuesto. Bien, no citaron nunca, el fiscal tampoco llamó a citación a ninguno de los diputados y senadores propios de la oposición, de lo que quieran, como para poder decir, bueno, a ver, venga, ustedes tuvieron coacción para votar este presupuesto. De hecho, nuevamente, los únicos testigos presentados fueron a pedido de la defensa de Cristina, entre ellos Margarita Stolbizer, que claramente dijo que no hubo ninguna coacción para que le hicieran aprobar el presupuesto. De hecho, en los propios proyectos alternativos de presupuesto que la oposición presentaba, porque por ahí se presenta el proyecto del oficialismo y la oposición presenta algún otro contraproyecto, ellos mismos incluían esas obras en sus propios proyectos alternativos al presupuesto nacional, ¿no? Presentado, por el oficialismo. Con lo cual, digo, el tema de que haya habido coacción tampoco es cierto. En los alegatos de Luciani, que se acuerdan, fueron televisados y previos al intento de magnicidio de Cristina, ¿no? Fue la época en la que había como mucho incendiar y generar clima de odio. Y, bueno, en esos alegatos Luciani incorpora prueba que no figura dentro del expediente. Ahí aparece el famoso mensaje de Lázaro Báez diciendo ya hablé con la señora, qué sé yo, ni siquiera se menciona a Cristina, ¿no? O sea, no hay, el mensaje ni siquiera es bueno, ni siquiera la logra dejar pegada en algo, pero no importa, igualmente tampoco se puede utilizar prueba en los alegatos, que es la instancia final antes de la sentencia, digamos, en la cual se hace la valoración de la prueba, cada una de las partes hace la valoración de la prueba, incorpora elementos que no figuran en el expediente, con lo cual Cristina nunca pudo rechazar o responder a esa prueba, ¿no? Y bueno, y así, la verdad que seguro que me estoy olvidando muchísimas. De hecho, recomiendo, hay un tuit de Cristina que está, si lo buscan en su Twitter va a estar, las 20 mentiras de la causa vialidad, en la cual está todo esto mucho más en detalle y muchísimas más cosas
Bueno, pero eso, no hubo sobreprecios, no hubo todo lo que estuvimos charlando. Y bueno, una de las consignas por las que también se marcha hoy tiene que ver con el concepto de la democracia y qué es lo que está sucediendo también con la democracia, con esta condena. Desde tu punto de vista, ¿por qué está en peligro la democracia con la condena de Cristina? La democracia, la verdad que desde lo que es la vuelta a la democracia, digamos, con el alfonsinismo, se nos viene vaciando de contenido, ¿no? Nosotros pensamos que para nosotros la democracia, por lo menos en su máxima expresión, fue la expresión del gobierno de Perón antes del golpe, los gobiernos de Perón, y después, digamos, me parece que, habiendo atravesado la época sangrienta, la dictadura, como que un poco se le dejó de exigir la democracia, ¿no? Si bien Alfonsín planteaba, bueno, con la democracia se come, se educa, se cura, se fue vaciando de contenido y quedó una democracia formal, ¿no? Como si no, mientras no sea la dictadura... claro, vamos a aceptar cualquier cosa con tal de no volver a pasar por lo que atravesamos, ¿no? Claro. Y me parece que, si bien se entiende en el clima de época todo eso, ya con tantos años de este vaciamiento de un contenido real de la democracia, que sea un gobierno del pueblo, para el pueblo, que mejore las condiciones de vida del pueblo, que le permita ganar derechos, tener seguridad en su proyecto de vida, en el proyecto de vida de sus hijos, cada vez se ha ido vaciando más, decía, y esto ya directamente es como un paso más, digamos, ¿no? De vaciamiento, porque nos había quedado una estructura de democracia formal, que era, bueno, representativa, claro, y división de poderes, y acá en esta causa lo que estamos viendo que no hay división de poderes, claro. Se gobierna por DNU. Se gobierna por DNU. Y es más, ¿no? Digo, esto es una proscripción, entonces digo, era división de poderes e independencia, y bueno, cada 2 años vamos a votar. Cada 4 años elegimos un presidente y esa es la participación. Y esa es la democracia. Ese era el lugar que el pueblo tenía dentro de este sistema democrático tal como lo conocíamos. Y la verdad que estamos nuevamente en una situación de proscripción, ¿no? Entonces ya no solo ni la democracia formal, ni siquiera nos permiten elegir a las personas que querramos que puedan ejercer los cargos públicos para llevar adelante los proyectos que decíamos que quieran llevar adelante, ¿no? ¿Y cómo es la respuesta de ese pueblo frente a esta democracia ya solamente de ir a votar? ¿Cómo lo ves al pueblo que responde ante eso? Yo creo que, para mí el pueblo argentino es un gran pueblo, digamos. Tiene una gran experiencia de lucha y acumula experiencias por más que siempre cueste, ¿no? Y siempre nos quieran cortar y hacer pensar que la película arranca de cero, ¿no? Los que escriben la historia tratan de vaciarnos de eso, pero me parece que el pueblo argentino siempre ha resistido, digamos, ¿no? Resistió en los 90, bueno, resistió también, digamos, los planes primavera y los planes económicos que generaron tanta hiperinflación con el alfonsinismo, en ese momento quizás más organizado a través del movimiento obrero organizado, ¿no? Porque en ese caso la CGT de Ubaldini cumplía como un rol central, que a su vez igualmente la CGT de Ubaldini logró representar también a otros sectores que estaban como por fuera, no era el típico por ahí dirigente sindical. Me parece que ha resistido, bueno, el argentinazo, etcétera, y hoy atravesando todo lo que podemos atravesar, y hoy por hoy yo estoy bastante, por lo menos en esta coyuntura en particular, con respecto a lo de Cristina, me parece que hoy vamos a hacer una demostración, una muy gran demostración, ¿no?, de todo esto, pero creo que el pueblo está a la altura de las circunstancias. Espero que nuestras conducciones, y hablo de nuestras conducciones porque hay más de una, evidentemente, y tenemos que poder ver cómo logramos ahí unificar, pero me parece que el pueblo argentino dio una respuesta también contundente a esto. Espero que podamos pasar no solo de una unidad en la acción, como es lo que estamos demostrando, a una unidad, en principio para esta elección electoral, y espero una unidad política, programática, más de fondo para la elección presidencial. Y con respecto, bueno, la semana pasada Cristina en el discurso del PJ, ella abre un poco el juego diciendo que por más que ella esté presa, proscripta y demás, los jubilados iban a seguir ganando lo que ganan, los salarios iban a seguir estando por el piso, o sea, como interpelando, bueno, a una parte de la sociedad que quizás no la sigue, que no se siente identificado con ella. ¿Crees que desde la militancia se está intentando interpelar a esa persona que por ahí no sigue los personalismos, digamos, del partido, o todavía falta de encauzarlo eso?
Creo que tenemos que hacerlo más, digamos, ¿no? Esta semana realmente que pasó de la condena acá, me parece que absolutamente toda la concentración de la militancia estuvo puesta en ver qué pasaba con la detención domiciliaria, si lograban la foto de la humillación o no, como querían. Entonces me parece que, y no digo que esté mal, me parece lógico, porque si no, quizás un día te la llevan de madrugada los pelos y la teníamos como lo habíamos visto a Wood, ¿no? Pero bueno, sí, ella marcó muy claramente esto. Sí es verdad, el miércoles pasado, por ejemplo, en la marcha de jubilados hubo delegaciones, digamos, ¿no? De organizaciones que claramente responden a Cristina, como la Cámpora, como Nuevo Encuentro, que las marchas de jubilados de las pequeñas, no cuando por ahí hay un evento represivo más grande o algo por el estilo, no suelen estar. Entonces me parece que por lo menos esa línea se bajó, está presente y vamos a tener que retomarla, de empalmar las luchas, de acompañar estas luchas, y de eso, ¿no? Un poco lo decía Alejo más temprano, de poder crear una esperanza y demostrar que tenemos una alternativa, ¿no? La alternativa, yo creo que es el gobierno de la provincia de Buenos Aires, con la gestión que está llevando adelante. Realmente creo que la conocemos muy poco, es algo que tenemos que empezar a ver más en detalle. Es realmente impactante, digamos, ¿no? O sea, si uno simplemente se pone a ver el canal de difusión de Axel, 2 veces por semana recorre el interior de la provincia de Buenos Aires, 2 veces por semana está en alguna presentación en el conurbano y siempre entregando ambulancias de alta complejidad, que para un pueblo es fundamental, tiene a 100 kilómetros el hospital más cercano y significa la vida y la muerte entre una persona y la otra. No sé, había cuando llegó al gobierno 700 y pico de patrulleros, muy poco, póngase, toda la provincia de Buenos Aires, claro, 700 y pico de No patrulleros. ni para acá, creo, de 700. Compró 6.000, digo, están todavía algunos en entrega, pero digo, los va entregando, abre centros universitarios en los pueblos para que los pibes puedan quedarse ahí y seguir estudiando en esos lugares. Hay regularización de situaciones de vivienda, puso la escribanía del gobierno de la provincia de Buenos Aires, que era para legalizar actos de gobierno, etcétera. Él la convirtió en lo que lo llaman la escribanía del pueblo y está regularizando los títulos de vivienda de un montón de personas que no pueden pagar los 2 millones de pesos que sale esa escritura. Eso le permite darle seguridad de que esa casa puede quedar para sus hijos, le permite acceder a un crédito. Digo, me estoy olvidando de... Y todo eso en el marco de un gobierno nacional totalmente dañino, ¿no? Dañino y que le quitó y que le quita todo, claro. O sea, eso es todavía más valorable. Totalmente. Sin dudas. ¿Cómo ves esta cuestión de, bueno, hablábamos recién, es toda esa gente que hoy parece todavía estar indiferente? ¿Sentí que es necesario llegar a eso para lograr un cambio? Creo que es necesario, creo que es un poco eso, sumarse a las luchas, porque no es que no hay luchas, digamos, claro, ¿no? Muy bien. Hay Son sectores luchas, del pueblo que sí. están luchando por reivindicaciones muy concretas que hacen a su comida, digamos, o sea, realmente no se llega a fin de mes, o sea, me parece que nosotros tenemos el desafío de no quedar desenganchados, digamos, ¿no? De poder ser parte de esos movimientos, de ese movimiento, organizar también, como dice Cristina, dentro de lo posible, acompañar. Sí, es un desafío que tenemos y tenemos tiempos muy cortos, digamos, ¿no? Realmente no podemos, si bien no queremos hablar ni de internas, de listas ni nada, queda muy poco tiempo para la presentación de cierre de alianzas y después presentatura de candidatos, y realmente sería importante obtener no sé si un triunfo electoral, quizás sí, pero digamos, un apoyo. Un apoyo, sobre todo, y aparte, digo, teniendo en cuenta que los compañeros no están concurriendo a las urnas, digamos, ¿no? Sí, eso es un detalle. Entonces, es como que hay varios frentes abiertos, ¿no? Y hay que ver cómo hacemos, la verdad que yo no tengo la respuesta, de acompañar esas luchas, de politizar esas luchas, de armar un frente electoral, de tratar de armar acuerdos políticos más de fondo, que algunos se vieron, digo, a mí me puso contenta que parece que casi toda la dirigencia está de acuerdo con qué hacer con la deuda. Me parece que esto de, bueno, podemos llegar a reconocer la parte hasta el límite que el fondo podía prestarnos por sus propios estatutos legales, pero vamos a tener que rediscutir todo lo que fue un préstamo político. Me parece que eso es mucho más claro que como llegamos al gobierno de Alberto, sin saber qué hacer con la deuda. Entonces estamos en un momento de mucho desafío, pero también de mucha oportunidad, digamos, ¿no?
Tenemos que ver si vamos a ser capaces. Espero que sí. El pueblo está siendo capaz, así que nosotros tenemos la obligación de... Sí, y también un poco parafraseando a Axel en el plenario, que había dicho esto de caminar junto al pueblo, y también algo que vienen repitiendo varias personas que componen ahí el MDF, que es seguir aún después de las elecciones, que creo que esa va a ser la clave también de todo, por más que ganemos o no, hay que seguir después de eso, sí. No solamente hablando de lo electoral, sino justamente esto, de escuchando al pueblo, caminando junto al pueblo. No, y construyendo una alternativa y realmente poder volver a recuperar la presidencia, ¿no? Ese es el objetivo en última instancia, y no por electoralista recuperar la presidencia, sino al contrario, poder poner al frente a una persona. Yo en particular, bueno, nosotros que formamos parte de la ADF, de la Defensoría de Laburantes, estamos dentro de la MDF, creemos que es Axel, pero bueno, sí, tenemos que poder recuperar la presidencia, y son como etapas, ¿no? O como postas en el camino, y si no logramos las primeras, no vamos a lograr las siguientes. Claro. Entonces, hoy por hoy sí me parece que hay que salir a la calle, digamos, que el peronismo esté en la calle, el peronismo y los sectores aliados, ¿no? Hablar acerca de todo lo que está sucediendo entre el conflicto proporcionado directamente por Israel. Así que por eso tenemos en comunicación a Anabel Sicherolali. Ella es politóloga y analista internacional. Por acá te saludan Fernanda Miguel y Sergio Visilia. ¿Cómo estás, Anabel? Hola, ¿qué tal, Fernanda? Sergio, muchísimas gracias por la invitación. No, a vos. Bueno, Anabel, en primera instancia, la pregunta sería de por qué hoy no estamos hablando, digamos, mediáticamente de Gaza, donde se cometieron los hechos atroces y genocidio directamente, pero sí tenemos la mirada puesta en lo que está sucediendo con Irán. ¿Qué es lo que vos ves? ¿Cuál es la lectura que haces, digamos, al respecto? Bueno, lo primero que me gustaría decir es que esta guerra no empezó ahora en el 2025, ni tampoco se explica por este único episodio, digamos. Hay una trama muy larga que, bueno, si se me permite la historicidad, va desde la caída del Imperio Otomano hasta las mismas actuales decisiones de la OTAN, de Estados Unidos y, bueno, y de toda la arquitectura global de poder. Creo que estamos en un momento bisagra en la historia contemporánea, y lo que vemos entre Irán e Israel, digamos, insisto, no es una guerra puntual, como les digo, es una consecuencia de más de un siglo de intervenciones, de rediseños forzados de mapas, de colonialismo encubierto, de las famosas guerras preventivas en Medio Oriente, y como digo, estamos viendo un nuevo tipo de conflicto. Ya no es solo una guerra de misiles, sino es una disputa por el relato, por la legitimidad internacional, y bueno, sobre todo por el orden económico y el político global. Digo, es una guerra por la transición del poder mundial. Digamos, no, por eso digo que por ejemplo, todo lo que está pasando en Gaza puntualmente, en Palestina en general, está siendo nublado por esta guerra de transición, pero bueno, obviamente que sigue estando en la agenda y sigue estando en boca, y es algo que todavía sigue continuando, y no desde el año 2023, claro, como muchos sostienen, sino que, insisto, esto está dentro de una red o de un entramado de un siglo de intervenciones en la región. Este caso en particular, lo que está pasando ahora puntualmente, esto que hablabas, bueno, hay una historia gigante atrás, pero en este caso, ¿hay algo en particular que lo haya llevado a que esté sucediendo ahora? ¿Diferente a otros momentos? Al primer ataque de Israel preventivo otra vez, a la respuesta de Irán, a Estados Unidos metiéndose, bueno, esto en particular lo de ahora, ¿no? ¿Por qué se puede haber dado ahora esto en particular? Eso. Bueno, la historia de Irán e Israel no es algo que haya comenzado ahora ni hace una década. Lo que vemos como conflicto militar tiene raíces muy profundas. Digamos, en la Primera Guerra Mundial, entre 6 y 8 millones de iraníes murieron de hambre a manos del Imperio Británico, a pesar de que Irán en ese conflicto, en la Primera Guerra Mundial, era neutral. Luego, el Reino Unido y Estados Unidos impusieron regímenes títeres en Irán, saquearon todos sus recursos, derrocaron a quien intentó nacionalizarlos,
mediante una operación que se llamó la Operación Ajax, y a partir de ahí Estados Unidos toma el control e instala una dictadura brutal entrenada en parte por Israel. Digo, ese trauma marcó el nacimiento de la República Islámica de Irán en 1979 y desde entonces Israel y Estados Unidos pasan a ser percibidos como los principales enemigos de Irán y lo que quiero remarcar con esto es que este odio no es ideológico, es histórico, es político, es geoeconómico, es como la enemistad que podríamos tener los argentinos con Inglaterra, no es una cuestión ideológica, es histórica. Y lo que está pasando hoy, digamos, en la actualidad, es que Irán hoy representa una de las potencias militares de toda la región junto con Israel, los dos son las grandes potencias militares, y está habiendo, digamos, una confrontación en todo ese tablero, y en todo ese tablero hay un montón de naciones, está Siria, está el Líbano, está Irak, está Jordania, hay un montón de países que podrían ser catalogados o ser llamados como pivotes geopolíticos que están en el medio de ese tablero entre Israel por un lado e Irán del otro. Entonces, en todo este conflicto también se ven afectados profundamente estos países, que ya de por sí hay algunos que vienen con guerras, vienen con desestabilización, con invasiones. Lo de Irán fue básicamente una respuesta a ese inicio de esa guerra preventiva que instaló Israel. Y como les digo, Irán es una potencia militar, entonces utilizó una combinación de, por ejemplo, ataques calibrados, misiles hipersónicos, ataques cibernéticos, operaciones de precisión sobre bases militares, arsenales, sedes de inteligencia como el Mossad. Digo, no es algo improvisado. Digamos, hay un código geopolítico y estratégico en Irán. Y lo interesante es que esta respuesta de Irán hacia Israel fue gradual, fue calculada y sin querer entrar en adjetivaciones ideológicas, fue militarmente muy eficaz. Digo, Israel, que siempre se mostró como el gran invulnerable gracias a su cúpula de hierro, no logró evitar que el 80% de los misiles iraníes impactaran. Y hoy hay una desestabilización muy evidente, especialmente en la confianza regional hacia el poderío militar israelí. Digo, como digo, los ataques que fueron de Irán hacia Israel no son ataques meramente simbólicos, son estratégicos. Entonces todo esto también muestra un poco el fracaso de la política israelí de disuasión. Ya deja a Netanyahu, que es el primer ministro israelí, sin haber alcanzado ninguno de sus objetivos históricos del Estado de Israel, que es, por ejemplo, el cambio de régimen en Irán o la destrucción de la infraestructura nuclear de Irán. Entonces, a partir de todo esto, estamos ante un cambio de equilibrio muy grande en Medio Oriente y Irán ya no actúa como un actor defensivo. Hoy es el conductor de esta guerra, eso altera todo el sistema. O sea, esto que pasó en estos pocos días puede ser una bisagra en lo que pueda venir en un futuro, porque demostró ciertas cosas que tal vez en la opinión pública no se pensaban tan así, ¿no? En esto que hablabas, sobre todo de la vulnerabilidad de Israel, de que Irán no es que tiraron unos misiles y nada más, sino que hay un trabajo estratégico, digamos. ¿Puede haber un cambio de paradigma en ese sentido? Sí, totalmente. Y lo que mostraron en los medios, que fue básicamente enfocarse en la infraestructura nuclear de Irán, digo, hay un montón de países en el mundo que tienen infraestructura nuclear, la Argentina también, digamos, hay una cuestión de que hay el uso, bueno, de eso también depende, ¿no? La infraestructura nuclear, ¿para qué se usa? Si es para fines militares o si es para fines pacíficos. Entonces, me sorprende mucho la selectividad de la información que se utiliza en cuanto a la infraestructura nuclear utilizada para la defensa. Digo, tenemos un país en todo el mundo que tiró bombas nucleares impunemente, bueno, me refiero a Estados Unidos contra Japón, ¿no? Sí. Entonces, y de eso, reitero la palabra impunemente porque hasta ahora no se condenó.
lamentablemente Japón hoy no puede desarrollar militarmente absolutamente nada, porque Estados Unidos, quien tiró esas bombas nucleares, le ofreció una constitución desarmada, desarmamentística a Japón. Entonces, fíjense cómo actúan los grandes vencedores de la guerra, Claro. que pueden utilizar todas las armas nucleares, todas las armas de destrucción masiva, y para citar a Bush, sin ninguna impunidad. Y sí, estamos viendo un cambio de paradigma muy grande, estamos viendo el posicionamiento de Irán en la región, al que le guste y al que no, está posicionándose. Hay una carrera armamentística en el mundo se está rearmando, el mundo está escalando de alguna manera, y lo que vemos es esto, es una transición de poder global. Estados Unidos sigue siendo muy, muy poderoso, pero su hegemonía absoluta está en total declive. Digo, su modelo de guerra perpetua desde la Segunda Guerra Mundial, me refiero a que Estados Unidos intervino en 33 o 34 conflictos desde la Segunda Guerra Mundial, y tiene más de 100 bases militares en todo el mundo, y además se sostiene económicamente a partir de su maquinaria industrial bélica, y por eso necesita fabricar enemigos para sobrevivir. Claro. Pero Las famosas guerras preventivas siempre vienen de parte de Estados Unidos, ¿no? Tal cual, sí, tal cual. Las guerras estadounidenses no son un error de cálculo, son negocios. Hay universidades, hay medios de comunicación, hay think tanks, hay empresas tecnológicas como Amazon o Microsoft. Hay un montón de factores que intervienen en este complejo militar industrial de Estados Unidos. Y esta guerra es un sistema que produce y distribuye ganancia. Pero, como bien dijiste, hay un cambio de paradigma. Está siendo este modelo unipolar de hegemonía estadounidense está siendo desafiado por bloques alternativos como los BRICS, como claro, la Ruta de la Seda, como justamente la consolidación de potencias regionales como Irán. Está habiendo un cambio de paradigma, y lamentablemente eso queda, por lo menos para jugar desde Occidente, ¿qué deciden hacer con ese cambio de paradigma? Si lo quieren hacer escalando o deteniéndose en seco. ¿Cuál es el papel en esto? Bueno, obviamente nombrar los BRICS están ahí, pero digo, para llevarlo a países puntuales, ¿cuál es el papel hoy? ¿Qué papel juegan Rusia o China en este caso, ¿no? En este momento. Sí, no, mencionaste a China, y el papel de China es enorme. O sea, para ponerlo en contexto de lo que está sucediendo ahora, un día antes del ataque israelí, llegó a Irán un tren, el primer tren de carga desde China, que fue parte de esta iniciativa de la Franja y la Ruta de la Seda, y esto representa un nuevo eje comercial que va a unir a Irán con China, Rusia, India y toda Asia Central. Y esto, ojo al piojo, porque es sin pasar por las zonas controladas por Estados Unidos, como son el Estrecho de Hormuz o el Canal de Suez. Digo, este cambio de paradigma se está dando en términos no teóricos, no ideológicos, no discursivos. Se está dando fácticamente, se está viendo. Ese tren que llegó desde China a Irán es más peligroso para Occidente que cualquier centrifugadora nuclear, porque amenaza directamente el orden económico mundial dominado por Estados Unidos. Irán no es atacado puntualmente por su programa nuclear, sino porque se está atreviendo a comerciar en yuanes, a generar alianzas fuera de la órbita de Occidente. Insisto, ese tren fue el mismo día que llegó ese tren, comenzaron todos estos ataques. Insisto, las guerras ya no se hacen solo por bombas o por misiles. Hoy se están haciendo por rutas comerciales, por rutas estratégicas, por monedas, por empresas, por la expansión comercial. Y bueno, está siendo el auge que está teniendo China casi de manera silenciosa, porque nadie se la está viendo venir. ¿Cómo? Sí, no, claro, justamente eso, que es lo que decís, medio silencioso al mismo tiempo, de verdad. Sí, nadie se la vio venir, todo el mundo está hablando
fíjense que además de haber dejado de hablar de Gaza, nadie está hablando de China. Claro. China está moviendo sus hilos, casi no hilos, ya diría que arterias. Está moviendo arterias geoestratégicas a todo galope y en total silencio. Entonces, es algo para admirar de China, es algo para estar también atentos, porque la Argentina también tiene que poder posicionarse en todo ese escenario global. Digo, China es un gran aliado comercial de Argentina. Entonces, hay que estar atentos a todo ese escenario global, pero bueno, insisto que el cambio de paradigma es inminente. Uh-huh. Y Anabel, ya que mencionabas también el tema de los medios y todo esto de que no es religioso, obviamente, pero sí, por lo menos en los medios locales, se trata de inculcar que es algo antisemita. O sea, como que está muy instalado el discurso de si estás en contra de Israel, sos un antisemita, no solamente en la calle misma, en las redes, en todos lados está instalado ese discurso. ¿Cómo lo ves a eso? La verdad es que sí, esa cuestión del victimismo unilateral uh-huh. ya está haciendo mella en todo el mundo, digamos, en la Argentina también, porque de hecho tenemos una ley que no nos permite hablar en contra del Estado de Israel, porque si no ya caemos en el más mísero de las discriminaciones contra una religión. Uh-huh. Y la verdad es que esto de religioso no tiene nada. O sea, sí está el factor religioso, sí hay que hablarlo, sí hay que analizarlo, porque son sociedades que viven fuertemente en el tejido social la religión, hay que hablarlo, pero no es, bajo ningún punto de vista, es la base donde se sustenta todo este conflicto. Lo del antisemitismo, y esto para ir ya, qué sé yo, en términos teóricos, el semitismo es un origen etno-lingüístico. Acá yo no estoy mencionando religiones, etnia y lenguaje. Y los pueblos semitas, el pueblo semita y todas las tribus que estaban dentro de los pueblos semitas, fueron derivando en distintos otros pueblos y en distintas otras etnias, como los árabes, los acadios, los arameos, los turcos, los hebreos, etc. Uh-huh. Insisto, sigo sin hablar de religión, claro, porque ser hebreo es una cosa y ser judío es otra. Digamos, para hablarlo más en criollo, vos podés ser argentino, hijo de italianos y profesar la religión judía, no por eso vas a ser semita. Uh-huh. Entonces, esta cuestión de llamarlo antisemitismo está también nublando y de alguna manera cercenando la discusión, porque la reducimos a lo más básico de las discusiones, donde no podemos retrucar nada, porque a partir de esa cuestión de que estás discriminando una religión, es como que se te corta automáticamente el debate, claro, como no podés hablar porque estás discriminando. Claro. Y acá nadie está hablando de religión, insisto que es una cuestión de aparato estatal, de manejo de los hilos políticos, diplomáticos, de inteligencia. Si después tenemos países teocráticos como Irán y como Israel, bueno, eso también hay que analizarlo, pero bajo ningún punto de vista vamos a cortar la discusión sobre si es una cuestión religiosa o no. De hecho, la palabra más acertada para hablar de la discriminación contra la religión judía es judeofobia, claro, porque el antisemitismo, insisto, claro, es una cuestión étnico-lingüística. Uh-huh. O sea, los árabes somos semitas, los turcos son semitas, los hebreos son semitas, pero la gran mayoría de los judíos del mundo son de Europa del Este, son eslavos, son arios, son caucásicos. Hay judíos semitas, por supuesto, pero digamos, no necesariamente una cosa lleva a la otra. Uh-huh. Entonces, bueno, insisto, también hay una cuestión de ensalada o de menjunje de conceptos que no se termina de entender nunca, porque hay que hacer la diferenciación entre lo que es nacionalidad, lo que es etnia, uh-huh, lo que es religión, lo que es ideología política, y lo mismo pasa para los árabes, digamos. No es lo mismo ser árabe que ser musulmán, que ser de Medio Oriente. Mucha gente, no sé, empieza a divagar en todos esos conceptos y termina hablando de, no sé, de Afganistán. Claro. Y Afganistán sí es un país musulmán, pero no está en Medio Oriente y no es un país árabe. Uh-huh. Entonces hay un menjunje y por eso siempre apelo a que la gente revea los conceptos antes de
profundizar en el discurso o en el relato. Claro, totalmente. Y yendo ya para cerrar, ¿qué significa que nuestro país, en realidad, que nuestro presidente haya tomado una posición respecto a Israel, e incluso hablando sobre la tierra prometida, que esto es algo que tanto se habla, por lo menos en la religión judía? Sí, sí, sí. No, bueno, es de una gravedad total. La verdad es que sí la veíamos venir, porque de hecho Milei lo anticipó en su campaña y en toda su plataforma de política exterior, pero no de esta forma tan antidiplomática, tan anti-Argentina, porque de hecho estás violando los intereses vitales y nacionales que tiene nuestro país. Uno dentro de la política doméstica, bueno, puede tener la ideología que quiera, puede, qué sé yo, fue votado, dentro de todo, qué sé yo. Pero para la política exterior hay todo un manejo que se tiene que poder respetar. Digamos, el primer interés que tiene la Argentina no debe ser otro más que el reclamo soberano por nuestras Islas Malvinas. Y el gobierno de Milei, la Cancillería y todo su programa de política exterior escatima constantemente contra ese reclamo. Y bueno, por eso menciono que hay un montón de movidas, un montón de maniobras que lleva a cabo especialmente Milei, pero bueno, todo su círculo de política exterior también, que es, por ejemplo, llamar a que vengan israelíes a poblar la Argentina mediante beneficios sociales, mover la embajada argentina de Tel Aviv a Jerusalén, eso es gravísimo. Bueno, permitir todavía que siga funcionando la empresa de agua estatal Mecorot en Argentina, haciendo uso y desuso de nuestro recurso vital a futuro que es el agua. Bueno, lo de tierra prometida ya es, digamos, es una declaración de principios, porque vos, digamos, podés accionar todo esto, pero al darle esa categoría discursiva, ideológica de tierra prometida, digamos, estás dando vía libre a un montón de análisis que lo único que prevén es que la Argentina está yendo a un camino muy sinuoso y muy peligroso, porque la Argentina, es verdad, está despoblada, es muy rica en recursos y encima, por si fuese poco, está desarmada. No tenemos armas, no tenemos defensa nacional. Sobre todo un país que tiene un reclamo de política exterior de un territorio que está siendo ocupado, el hecho de no estar armados, no para ir a los garrotazos, sino para tener defensa, es gravísimo. El presupuesto de defensa para este año es del 0,30%, es una vergüenza, es menos del 1% del PBI. Sí. Entonces, la Argentina en términos de política exterior está totalmente sobreideologizada, lo cual es grave porque el sesgo ideológico para manejarse en el concierto de naciones es peligroso, te puede llevar a caminos peligrosos, porque ¿qué nos importa quién es el que está gobernando en tal o cual país si lo que tenemos que prever nosotros es el interés nacional del pueblo y de la patria? No si el que está gobernando en España es socialista o no, si el chino es comunista o no, eso no nos tiene que importar. Entonces es peligroso porque aparte está inmiscuyendo a un país, al nuestro, que siempre estuvo a la vanguardia de la neutralidad, de los derechos humanos, de la paz, obviamente de la paz con justicia, la está inmiscuyendo en constantes conflictos que nada tienen que ver con nuestra geografía. Entonces, es poner a disposición un montón de recursos de la Argentina a ese conflicto. Digamos, al problema que tuvimos en Bahía Blanca no se le prestó pero ni la más mínima atención, pero cuando hubo incendios forestales en Israel, bueno, ahí a llevar los camiones con ayuda humanitaria. Bueno, es muy grave lo que está pasando y todo esto a partir de el posicionamiento ideológico de Javier Milei, no solamente en contra de Palestina, sino mismo firme, y lo dijo él, con el corazón puesto en Israel. Sí. Así que bueno, es grave, es realmente muy grave y sugiero que bueno, que todos los que estén escuchando esto empecemos a estudiarlo y abordarlo y a militarlo, porque de eso depende el futuro de nuestro país.
Bueno, Anabel, te agradecemos muchísimo el Gracias. tiempo y la información. La verdad claridad, es que ¿no? sí, la claridad, muchas porque gracias. es clave tenerlo presente, por eso también queríamos hablar contigo para que pudieras dar un poco de luz sobre esto. No, gracias a ustedes, realmente les agradezco por darle voz a todo esto e insisto que es urgente repensar la seguridad global, no como la hegemonía de unos sobre otros, sino como el derecho de todos los pueblos, inclusive el nuestro, a vivir sin bombardeos, sin bloqueos ni ocupaciones y sin manipulación mediática. Así que gracias por representar esta voz alternativa en los medios que es muy necesaria. La verdad que para nosotros es un lujo tener a Juan Subirá aquí ¿Cómo andan? en Subterradio. ¿Cómo les va? ¿Cómo es esto de celebrar discos que te hacen como... O sea, a ustedes les gusta mucho hacer estas reversiones? Claro, está bueno. O sea, en principio, como vos dijiste, es un disco muy significativo en nuestra historia, tal vez el mejor. Desde mi punto de vista también creo que es el mejor. Es un disco muy logrado, de un momento de mucha química grupal, casi todos nosotros como en un momento de esplendor compositivo. Y bueno, es muy lindo poder reversionar las canciones. Nuestra idea es tener varios invitados, estamos hablando con algunos de ellos, vamos a ver las posibilidades que se dan de, viste, porque bueno, todas son personas que tienen su agenda, su ¿no? agenda, sus complicaciones, pero bueno, ojalá que se pueda dar. No obstante, bueno, con el tiempo nosotros siempre fuimos reversionando las canciones, generando nuevas formas. Y bueno, y es lindo eso, y aparte, bueno, un disco que ya tiene 25 años, de alguna manera, viste que a veces, bueno, por una u otra razón, van perdiendo fuerzas, pero no, en este caso hay muchas de las canciones que siguen muy vivas. Fue muy lindo los últimos años también que pasó que muchos artistas se abocaron a reversionar algunos de estos temas, como Milo J, que hizo Tremenda versión, tremenda versión, Lucra, que hizo Toco y me voy, y bueno, y otros que fueron encarando canciones. Y la Tela M también, ¿no? La Tela M estuvimos haciendo una versión de Viejo de Arriba, que no sé si después no sé si la editaron, creo que no, pero nos habíamos juntado a hacer una versión con ellos. Y bueno, en fin, todo esto fue pasando y sigue pasando, y está buenísimo porque mantiene vivas las canciones y también creo que acerca a público de joven que escucha otras cosas, que de repente accede también a la banda, a Versuit, a través de esta versión. Muchos dicen como que a veces es el Don Leopardo organizado, hijo del culo, ¿no? Y sí, puede ser. Don Leopardo con plata, con un poco más de plata para invertir que lo que fue Don algo Leopardo. más visceral. La verdad que fue una linda idea, y para nosotros en ese momento fue como milagroso poder hacerlo, por lo que vos decís, las condiciones. Fue un disco que tuvo 100.000 quilombos en el medio, se empezó a grabar y hubo que abandonarlo, y después se rescató de una manera así media mágica, y fue muy significativo en nuestra historia. Pero bueno, Hijo del Culo nos encuentra en otro momento, después de la explosión del libertinaje, y todo estaba mucho más alineado y más propicio para hacer un disco importante. En ese sentido, perdón, Fer, también tienen esto de... Ustedes les gusta mucho hurgar en esas canciones que quedaron bien lado B cuando reversionan discos, y uno no encuentra tanto lado B en Hijo del Culo, ¿no? Como que todos los temas tuvieron una fuerte repercusión. Capaz uno o dos total quedaron más, pero todo está ahí con mucha repercusión. Bueno, hubo temas, en ese demo había, no sé, poner unas 30 canciones. Se grabaron. Ya era tiempo de catarata de canciones, ¿no? Sí, había más en realidad. Pero después en el demo, como te digo, más o menos 30. Y estaba como el disco más claro. Nosotros ya le habíamos mostrado temas a Gustavo. Él había, me acuerdo, en principio marcado 5 temas. Bueno, cuando escuchó Toco y me voy, que fue el primero, y La Bolsa ya se venía tocando.
cuando escuchó Toqué mi voz dijo, ¿viste? Ese tema, sí, como que le encantó. Pues nosotros estábamos terminando Libertinaje y el tema ya nació durante el Mundial 98, o sea, entonces él escuchó el demito que habíamos hecho y le encantó. Había marcado ese tema, había marcado Veneno de Humanidad, había Negra Murguera, bueno, La Bolsa que ya estaba, y Salvavidas de Plomo. Sí, Y curiosamente, claro, a él sí. le había encantado, pero curiosamente después quedó fuera del disco. Sí. Pero bueno. La incluiste en la Fisura Expuesta. Claro, por suerte tuvo revancha y lo pude hacer en Fisura Expuesta, que creo que hicimos una gran versión, está muy buena, es distinta en la que hacíamos con Versuit, pero me gusta mucho, está muy lograda, bueno, cantó Andrés Calamaro, así que bueno, es un disco que tiene sus temas, como digo, que quedaron afuera, su lado B podríamos llamar, pero la verdad es que se eligió. Hubo algunos temas ahí que pedían pista también, como Salvida y otros más, pero bueno, realmente un disco muy potente. Y puede ser, no sé si es una percepción mía que no quiero envejecer, pero a mí me parece como que Hijos del Culo justamente es un disco que no ha envejecido. O sea, como que se mantiene fresco. Sí, no sé cómo le percibís vos. Tiene algo. Mira, el otro día estábamos tocando ahí en el Quilmes Rock, así que, viste, ahí en los camarines había un montón de artistas de toda Calaña. Pero justo en el camarín de enfrente estaba Aristimuño, que es, bueno, un tremendo músico. Y en un momento nos cruzamos y empezamos a charlar. No nos conocíamos, yo conocía de escuchar sus discos, pero sabía que a él le gustaba, Versuit le gustaba especialmente este disco, Hijo del Culo. Así que estuvimos charlando un rato y quedamos en encontrarnos, que todavía, o sea, nos mandamos unos mensajes así, pero lo vamos a hacer. Sería muy lindo poder tenerlo a ver el 23, interpretando algunas de las canciones. Vamos a ver si es posible. Digo, sobre todo por una cuestión de calendario, pero él es muy fanático de este disco y así que, bueno, ya te digo, es esas cosas que pasan, lindas y bueno, ojalá se pueda dar. Vos antes hablábamos de las reversiones, nombramos Milo J, Lucra, Sí. y la M. Yo hablo cuando hablo con artistas nuevos de otro género, porque muchos son bueno, hablamos ahí tenemos cumbia, cuarteto y trap, ¿no? Sí. Y muchos tal vez que haciendo más trap o hip hop, y muchos ponderan el rock nacional por un lado, primero que nada, cuentan que lo escuchaban de chicos, y muchos, pero te diría el 90% me nombran a la Versuit. ¿Vos lo notás eso en los pibes más jóvenes? Los músicos jóvenes, digamos, que están ahí. Mirá, ahora me estaba recordando también Dillon, que reversionó en un momento Señor Cobranza, que si bien no es una canción nuestra, sí, tuvo sí, estuvo bueno y quiero decir, eso de alguna manera creo que demuestra lo que está diciendo, que hay un montón de chicos que escuchan rock nacional, también escuchan otras canciones. Yo creo que hay canciones muy potentes que están en inconsciente colectivo, para bien o para mal. Ahora se me viene a la cabeza a Milei usando el estallido en campaña, que fue algo muy triste. Que intentamos impedirlo pero que no pudimos, y que te llena también de vergüenza, pero bueno, quiere decir que las canciones están para bien o para mal. Y justamente sobre eso, sobre seguir el estallido de la utilización que hizo Milei, ¿qué les pasó a ustedes? Porque es una canción que evidentemente no la entendió y tampoco entendió el contexto en el que fue escrita esa canción. Yo creo que más que no entendió, me parece que no le interesa lo que dice ni el contenido, sino que usa las cosas. En esta época se siente como que hay un gran robo de banderas, de terminología, en este caso de una canción, lo mismo hizo con La Renga. Son bandas que postulan exactamente todo lo contrario a lo que promueve este gobierno, el capitalismo salvaje, el individualismo más brutal. Nosotros estamos a favor de lo colectivo,
a favor de los derechos individuales y los derechos que se ganaron con tanta lucha, todo lo que está destruyendo esta gente. Esta gente admira a Menem, nosotros tuvimos siempre. Entonces, esa canción nace en ese contexto, claro, como una canción de resistencia, y este tipo la saca a la cancha como si fuera un himno. O sea, es muy loco lo que pasa en ese sentido. Yo creo que también me parece que tiene que ver un poco con cierta ignorancia, que en los últimos tiempos empezó a ser como más ostensible, y que a través de las redes sociales y las fake news y todas esas cosas, como se genera un gran nivel de confusión en muchas cosas, y eso a su vez adobado con ignorancia acerca de sucesos elementales de nuestra vida social y política, ¿no? Yo creo que hay muchos chicos que no tienen idea ya de qué pasó en el 2001, claro, qué pasó en la dictadura, como que ya empieza a quedar lejos en algún sentido, y entonces, bueno, si no conoces esas cosas, es difícil saber dónde estás parado. ¿Cómo ves a la gente en ese sentido, ustedes que viajan tanto, hablando justamente de esta cuestión y de lo político y social en general, ¿no? Cuando vas, porque nosotros siempre lo terminamos viendo desde acá, desde el AMBA, y ustedes que tienen la suerte de viajar por todo el país, sí, ¿cómo ves esa respuesta? Y es notable, de alguna manera. Vuelvo a lo que dije recién. Por ejemplo, el año pasado estábamos en Mendoza, en un festival ahí por Luján de Cuyo, qué sé yo, y bueno, siempre se acerca gente con los que uno va charlando, qué sé yo, y lo que noté en ese sentido, que había algunos que pensaban como que de alguna manera nosotros adheríamos a esto, ¿viste? Con cierta, claro, ¿viste? Y yo, uy, qué loco, ¿viste? Qué triste, o sea, entonces yo le trataba de explicarle que no, ¿viste? Que nada que ver, que es muy lejos, estamos de todo esto, pero bueno, vos sabés que en la época de Menem pasó algo así, en el sentido de que yo me acuerdo cuando fue la reelección de Carlos Saúl, que en ese momento como que me resultaba un poco incomprensible, ¿viste? Lo que había pasado, o sea, no podía hacer una lectura que después con el tiempo quizás sí, ¿viste? En perspectiva, pero en ese momento, y entonces charlando con algunos cercanos, persuiteros, de repente me di cuenta que algunos habían votado a Menem, ¿viste? Y entonces yo dije, pero no entendiste nada, digo, de todo lo que... o sea, y bueno, parecido a esto un poco en un punto, que hay, viste, muchos síntomas muy, muy parecidos a esa época. No queremos ni preguntar a algunos a quién votaron hoy, ¿no? Por las dudas. No, el otro día que es una reunión familiar, empecé a discutir con un familiar, pero viste, o sea, me da bronca a veces tener que llegar a eso, porque de repente estás en un cumpleaños, claro, qué sé yo, y viste, es como que enturbia todo, pero salió y empezó, y bueno, ya después, viste, medio que es difícil frenarlo, claro, porque aparece ahí el antagonismo, y a veces ya está, decir, bueno, es necesario. Pero bueno, hay gente que evidentemente entiende que representa, y bueno, y siempre está el antiperonismo, de fondo siempre está, ¿no? Es como que parte de ahí siempre parece. Y viste, siempre está eso y todo lo que es nacional y popular, que bueno, en este momento está tan vilipendiado y degradado de todos los medios, o la gran mayoría, y muy golpeado, y como que se le asigna todos los males de este mundo. Totalmente. Bueno, recién hablabas de Carlos Saúl, no voy a decir el apellido porque después pasan cosas. Y ustedes en los 90 fueron una banda, bueno, son una banda contestataria, y en los 90 específicamente contra el menemismo justamente. Y hoy en día, ¿cómo es componer en una situación que es un poco parecida, quizás peor? Si se puede componer, si se puede llegar a ser
un embate como en esos momentos, o quizás es otra la batalla que hay que dar desde lo cultural, ¿no? Bueno, sí, componer siempre se puede, siempre creo que es imprescindible tener la libertad para decir lo que uno siente y la manera que quiera hacerlo. Viste, en arte si no está eso es como que ya estás cercenado. Pero sí es que es distinto el contexto. Vos fíjate, sin más lejos, lo que pasó el otro día con Darín, que el tipo dice algo muy, muy sencillo, muy real, más allá del precio de una docena de empanadas acá o allá, lo que está diciendo es que en Argentina los precios son una locura. Y te lo dice cualquier persona que viene de afuera, los amigos que vienen de Europa o el que están viviendo. Te dice, no pueden creer lo que valen las cosas acá. Entonces, si a eso le sumás que los salarios están súper recontra degradados, entonces la vida y el costo de vida para nosotros es terrible para cualquier persona. Ni hablar los más postergados, por ejemplo, como los jubilados, que hoy hay marcha como todos los miércoles, o personas con problemas, discapacidades. Entonces, bueno, vuelvo a la pregunta. Es muy importante poder decir las cosas que uno necesite decirlas y como tengas ganas, pero claro, hoy de repente tenés todas estas cosas, las redes sociales, que viste, te pegan de todos lados, y creo que le pasó en estos días a Darín, y de alguna manera deforman y descolocan la discusión llevándola a otros lugares, claro, viste, y te sacan de lugar, y mirá que Darín es una figura muy importante, así que imagínate qué difícil que es para otros con menos peso. Pero yo creo que es imprescindible decir las cosas que uno quiera y como quiera decir. Juan, desde la revuelta, digamos, ustedes mostraron bien fuerte su impronta y su pensamiento político y hasta su ideología, ¿no? Siempre estuvo, pero creo que quedó bien claro desde la revuelta. Y en este contexto, en esto que estamos hablando, ¿ustedes notaron momentos o situaciones donde por esa razón puede haber pasado desde algún tipo de censura o algún tipo de no, estos no toquen, o incluso desde el público alguna respuesta negativa por esta razón en particular? Y a veces puede ser, o sea, hay gente que por ahí te lo dice así directamente, como que la banda no tendría que expresar ningún tipo de ideología o postura, como que la política no tiene nada que ver con lo que nosotros hacemos o con la labor artística. Y bueno, nosotros entendemos lo contrario, que es muy importante poder expresarlo, y como decía antes, de la forma que uno quiera, y al que no le guste, obviamente, entiendo que hay gente que le puede molestar, y hay 1000 opciones para escuchar música y para entonces seguramente quizá haya una fracción del público todo que se haya alejado por esa razón, y está bien, es un motivo. Mira, el año pasado, ahora 2 o 3 años, leí un libro de biografía de Discépolo, muy lindo trabajo, y el tipo en la última etapa de su vida, él adhiere de una manera, en los últimos años, de una manera muy explícita al proceso del peronismo, del primer peronismo. Y eso le valió tanto adhesiones como un castigo feroz que sufrió Guillermo por los últimos años, siendo un artista glorioso, de lo más importante de nuestra cultura popular, pero fue odiado de una manera bestial, y de alguna manera
no hay, viste, porque no, su muerte fue media extraña, pero lo que sí se sabe es que el tipo tenía como una depresión muy profunda acerca de todo esto que le pasaba, sí, en su vida. Bueno, yendo un poco más al plano actual, justo recién mencionabas lo que pasó en el Quilmes Rock, que también se generó toda una cosa de rumor con respecto a Gustavo, que no solamente viene de ahí, viene desde antes. Sí. La monada versuitera también está ahí agitando una cosa que no sabemos si es real, si no es real. Sí. ¿Cómo lo viven ustedes desde adentro y por qué crees que pasa también todo esto, ¿no? De que va y viene la figura de Gustavo. Bueno, en los últimos años, Gustavo expresó públicamente que quiere volver a la banda. Obviamente que eso de alguna manera ya agita todo. Yo lo charlé con él varias veces y le dije que él tenía que lograr simplemente recuperar el cariño, el respeto y la confianza de sus compañeros. Y si él lograba eso, era posible. Pero como no pasó, entonces es difícil. Claro. Yo, como te decía, siempre me acerqué, me pareció que estaba bueno, o sea, por lo menos a mí me hacía bien poder hablar con él, poder tener una conversación directa, a veces en términos más amistosos, a veces como enfrentado, pero bueno, pero me pareció que estaba bueno. Y hay otros compañeros que no lo quieren ver, entonces claro. Es complicado. Es complicado. ¿Sentís que no lo está logrando o no lo están intentando? Bueno, o ya es mucho? hay un poco y un poco. O sea, él, dice a través de los medios claro. que quiere, pero tenés que hacer un esfuerzo. Es como, no sé, te peleaste con tu novia y, y la querés volver a... Bueno, vas a tener que mimarla un poco, y me acuerdo, me contaste el año pasado, yo tenía una data, pero el año pasado me contaste como más firme todo, ese momento clic que fue el festejo del Bicentenario, ¿no? En su momento. Sí. Que bueno, que ahí no quiso participar, Sí, ¿no? sí. Que hubiera sido la vuelta ahí también, ¿no? En conjunto. Quizá o podría haber sido un evento particular, masivo, porque hacía era más lo que pasaba, un ¿no? año que había parado. Y aparte, como resulta en ese momento no tuvo un final explícito, un comunicado que dijera, bueno, claro. Entonces estaba como todo así, en una situación media de incertidumbre. Y bueno, eso no se hizo, que fue una pena, porque realmente fue un evento enorme, muy significativo. Pero bueno, nosotros después participamos con Ariel, claro. así, Claro. pero era otra cosa. Esto era el cierre de un evento gigante. Era una locura. ¿Sentís que pesaría igual también esa parte, y allá para cerrar, política dentro hasta todo lo personal hoy en día con él? Puede ser. Yo, o sea, no sé en su cabeza qué evaluación hacía de toda la situación. Me parece que de alguna manera siento como que se había alejado de la banda y necesitaba estar lejos por un tiempo. Claro. Sí, digo, más allá por sus pensamientos hoy políticos, por lo menos lo que impulsa, ¿no? No, seguro. Evidentemente esos pensamientos estarían, no sé si quizá tan formulados y digamos como los que son hoy en día, porque lo que se sintió en todos estos años que nos fuimos alejando ideológicamente, claro. ¿Entendés? Y ese también es una razón por la cual no es tan fácil estar juntos. No digo que sea imposible, porque uno puede estar con personas con las que no piensa igual, porque si no es muy difícil construir algo. Pero bueno, la verdad que hay una distancia en ese aspecto.